La iglesia local y la formación de pastores es el tema que se me ha asignado para esta noche y yo creo que ese es un tema genial. No sé exactamente quién lo pensó de esa manera, pero yo creo que quien lo haya pensado, quienes lo hayan discutido y decidido, realmente entienden dos cosas. Número uno, la necesidad que tenemos de formar pastores. Y número dos, que el mejor lugar para formar pastores es la iglesia local. Y yo quisiera hablar un poquito de esa manera de introducción. Nosotros tenemos una gran necesidad de formar pastores porque estamos frente a tiempos complicados, difíciles, donde abunda la impureza doctrinal, donde se predica mucha cosa que parece, o muchas ideas que parecen doctrinas sanas, pero que no lo son. Nosotros tenemos al mismo tiempo una ausencia de la integridad pastoral a múltiples niveles. La manera como se entendía la posición de pastor en siglos anteriores no es exactamente como muchos entienden la posición hoy en día. Es una posición que ha ido siendo rebajada cada vez más, cuando en realidad nosotros tenemos que recordar que si bien es cierto que somos ovejas, al igual que todos los demás, no es menos cierto que cuando nos paramos aquí representamos a un Dios santo. Ha habido lamentablemente una disminución entonces del estándar para aquellos que han de ejercer esta labor. Ha habido una selección tipo buffet, si pudiéramos decir, de los requisitos que la palabra establece para un pastor. En primera de Timoteo capítulo 3, en la carta a Tito por igual, como que hemos tomado y dejado de esa lista de requisitos, y de esa misma manera entonces al comprometer los requisitos y el estándar de la palabra en la congregación y en la sociedad en general, ha comenzado a ver o a notarse una disminución del respeto hacia la posición pastoral. De tal manera que nosotros necesitamos no solamente formar nuevos pastores, nosotros necesitamos elevar el aprecio que las iglesias y la sociedad tienen hoy en día en la formación de pastores. Decía al comenzar que quienes pensaron este título realmente entienden cuál es el mejor lugar para formar pastores. Y la razón es que, como premisa inicial o premisas, yo quisiera mencionar que los seminarios no forman ni ordenan pastores. Yo no estoy en contra del seminario, yo he pasado por educación formal del seminario. De hecho, tenemos un instituto de formación de líderes y pastores con acuerdo con el Southern Baptist Theological Seminary, de manera que lo que tengo que decir aquí no es en contra de lo que el seminario puede ofrecer, pero ellos no forman pastores. De hecho, el doctor Muller, quien dirige el seminario que acabo de citar recientemente, decía que el mejor lugar para formar pastores es la iglesia local. Y este es un hombre entendido en lo que es la labor del seminario. Una maestría no hace a una persona pastor. La iglesia local es el lugar donde tradicionalmente el pastor ha sido formado. El seminario provee conocimiento, el seminario provee disciplina, el seminario provee exposición, el seminario provee estructura, el seminario provee una mejor formación teológica del individuo, pero no forma un pastor, porque el pastor se forma en contacto con ovejas. De manera que la iglesia local es el mejor lugar para formar dicho pastor. Hay varias cosas que nosotros necesitamos entender en términos de lo que el seminario hace y de lo que la iglesia local hace, y que nosotros a lo largo de los años que ya tenemos haciendo ministerio nos hemos podido percatar. Y es que el conocimiento, en primer lugar, el conocimiento bíblico incluso, no es equivalente a madurez. Ni madurez emocional, ni madurez teológica o ministerial. La madurez tiene que ver con algo más, tiene que ver con la manera como yo vivo la vida, como la manera como yo aplico el conocimiento que el seminario me ha entregado, que alguien me ha entregado. Yo puedo ser incluso teológicamente astuto y no ser maduro
emocionalmente o ministerialmente. Nuestro pecado no es un problema de conocimiento, no es un problema intelectual. Eso es una gran realidad. El pecado, como todos sabemos, es un problema moral. Y ese pecado frecuentemente se manifiesta en conexión con las ovejas. Se manifiesta cuando yo comienzo a ministrar o en mi inhabilidad para ministrar. Lamentablemente el conocimiento, como Pablo enseñaba a los Corintios en su primera carta, capítulo 8, envanece, y cuando me envanece tiende a cegarme a mi propia condición. Pero cuando yo comienzo a entrar en contacto con las ovejas en la iglesia local, ellas comienzan a revelar mi pecado. Eso es una gran realidad. Es muy fácil vivir una vida de santidad solo. Es otra cosa cuando tú comienzas a rozar los hombros con las ovejas. La madurez tiene que ver con la transformación que el conocimiento ha producido en usted. Y esa transformación se da cuando el conocimiento pasa de la cabeza al corazón. Y muchas veces el conocimiento o se queda en la cabeza o a mitad de camino. Pero con frecuencia el conocimiento acumulado no produce transformación del corazón. De hecho, yo he oído mucho más evangelio predicado que lo que yo he visto el evangelio vivido. Yo he leído mucho más acerca del evangelio y de lo que es, de lo que he podido ver el evangelio en las vidas. Y yo creo que eso es importante que nosotros lo conozcamos. El problema de Adán y Eva, por ejemplo, no fue un problema de conocimiento, ¿cierto? Ellos no eran ignorantes. De hecho, ellos probablemente tenían mucho más conocimiento que todos nosotros y sin embargo ellos terminaron transgrediendo la ley de Dios. El conocimiento es entendimiento de la verdad. La sabiduría es la aplicación de ese conocimiento cuando yo comienzo a vivirlo en relación a otras personas y en particular de la oveja. Mi mente necesita ser capturada por el conocimiento, pero mi corazón necesita ser reclamado. Mi corazón está lleno de ídolos. Mi corazón le ha permitido entrada a ídolos y a ideas que le han dado forma al corazón, que ahora necesitan salir de ese corazón, de tal forma que el corazón necesita ser reclamado. El señorío o señoríos que han entrado en mi corazón, ese corazón necesita ser reclamado por Cristo otra vez. Y el conocimiento solo no lo hace. De hecho, tenemos PhDs en seminarios que ni siquiera convertidos son. Y lo ha habido a lo largo de la historia. Y eso nos da a nosotros una idea de que el conocimiento en sí mismo no es el propósito. El propósito del conocimiento no es información teológica, es transformación de vida. El propósito del conocimiento no es información teológica, es transformación de vida. Y eso ocurre mejor en el contexto de una iglesia local, donde yo necesito entrar en contacto con ovejas que van a poner a prueba todas mis facultades de relación. Tú puedes tener el conocimiento correcto, las habilidades necesarias, la filosofía ministerial adecuada, la experiencia ministerial en años, y aún así no conocerte a ti mismo y no ser conocido por otros. Yo viví en Estados Unidos por 15 años y un par de semanas antes de salir, uno de los ancianos que estaba formando parte del equipo de liderazgo conmigo se reunió conmigo y conversando me dice: Miguel, a mí nadie me conoce, ni siquiera mi esposa. Y yo le dije: ¿cómo que nadie te conoce? Y él era anciano conmigo. Me dice: no, nadie me conoce, ni siquiera mi esposa. Lo que yo he hecho toda la vida es llevar una máscara, porque si cuando yo interactúo contigo a ti no te gusta esa máscara, yo la puedo cambiar. Él tenía muchos años siendo ancianos en la iglesia junto. Me dio mucho dolor y mucha pena porque yo estaba saliendo en unos días y no podía ayudarle ahora como amigo, pero yo creo que él se atrevió a decírmelo justamente porque como yo estaba saliendo ya yo no representaba una amenaza para él.
En el contexto de la iglesia local y en el contexto de yo tener que rozar hombro con las ovejas, yo comienzo a darme cuenta qué es lo que yo verdaderamente amo, qué es lo que yo aspiro, con qué yo sueño, qué es lo que me causa ansiedad. Y si yo no lo descubro, otros me ayudan a descubrirlo. Otros comienzan a sentarse conmigo y a puntualizarme aquellas cosas que yo no estoy viendo. De manera que, si bien es cierto que soy un abanderado de la educación, toda la vida lo único que yo he hecho, lo que más he hecho es estudiar, soy un abanderado de la educación, al mismo tiempo entiendo la importancia vital de la iglesia local en formar el corazón pastoral de aquellos que han de lidiar con las ovejas. Y tradicionalmente eso es como ha ocurrido. Hay 3 áreas de importancia en la formación de pastores. No importa dónde tratemos de formar, pero a la hora de pensar en la iglesia local hay 3 áreas que yo necesito enfocar y que yo necesito dirigirme a ellas. Número uno, carácter. Mientras más vivo, más entiendo por qué Pablo le escribe a Timoteo la lista de requisitos que le dan. Carácter es lo más importante. Número 2, conocimiento. Y número 3, habilidades. Nosotros necesitamos desarrollar esas 3 áreas. Escucha lo que Pablo le escribe a Timoteo. Y en un texto que ustedes conocen bien, él le habla de las 3 cosas que yo acabo de mencionar. Segunda de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí, eso es conocimiento, lo que has oído de mí, el Evangelio y todo lo demás que está alrededor del Evangelio, todo el consejo de Dios, todo lo que has oído de mí, eso es conocimiento. En la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos, eso es carácter. Encarga lo que has oído de mí, conocimiento, a hombres idóneos, fieles, eso es carácter, para enseñar habilidades también a otros. De manera que un solo texto me ayuda a entender que hay 3 áreas de importancia a la hora de formar pastores. Una es carácter, hombres idóneos, fieles. Una es conocimiento, aquello que tú has oído de mí. Y una tercera es habilidades para enseñar a otros. Pero la prioridad es carácter. Todo lo demás puede venir después. Pero si el carácter no está, todo lo que venga después va a trastornar la obra ministerial. Y yo creo que eso es algo en lo que la iglesia y lo que es la formación de líderes hoy en día se ha perdido. Nosotros nos hemos enfocado tanto en formar el conocimiento y el conocimiento y el conocimiento, lo cual es vital. Recuerda, yo soy un abanderado del conocimiento, pero el conocimiento sin carácter va a echar a perder el ministro, sin lugar a dudas. Y lo hemos visto una y otra vez. Entonces, en la iglesia local, cuando yo pienso en estas 3 áreas, carácter, conocimiento, habilidades, ¿cómo yo puedo, de qué manera la iglesia local puede contribuir a desarrollar esas 3 áreas? Bueno, en primer lugar, vamos a comenzar con el conocimiento, simplemente, no porque yo crea que sea la primera área, sino porque eso es parte de lo que este lugar aquí representa. El púlpito en la iglesia local es vital en lo que es la formación del conocimiento de aquellos que están escuchando. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. No sabemos en qué contexto Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, pero le está hablando de algo que Timoteo ha oído de él, posiblemente al enseñar, posiblemente al predicar en la presencia de muchos testigos. Qué mejor que una congregación para nosotros tener un púlpito de donde aquellos que estamos formando están escuchando lo que es la exposición de la verdad de Dios. Entonces el púlpito es importante como instrumento para pasar la verdad de Dios. En segundo lugar, nosotros hablamos de que el carácter era importante. Bueno, el pastor que estamos formando en la congregación necesita irse formando de una manera que las ovejas que le observan puedan reconocer justamente el carácter que se está desarrollando o no en esa persona. Porque al final vamos a hacer selección de esos hombres de entre la congregación. Y al final es la congregación que va a reconocer también a esos hombres en la medida en que ellos la hayan podido observar.
Hemos dicho siempre en nuestra iglesia que cuando nosotros ordenamos a alguien, ya sea al pastorado o al diaconado, en realidad eso no es un nombramiento. El pastorado no es un nombramiento, el diaconado no es un nombramiento como quien nombra a una persona en una oficina pública o privada y a partir de mañana tú eres tal cosa. No, lo que hacemos cuando ordenamos a alguien es reconocer lo que ya ellos han venido haciendo. Reconocer lo que ya el pastor sin título ha venido haciendo o lo que esa persona como ha venido diaconizando y le ordenamos y reconocemos ese día algo que la congregación ya ha observado. Y entonces si necesitamos, si Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo que has oído de mí, conocimiento, encargue a hombres idóneos, carácter, para enseñar a otros también habilidades, ¿qué mejor lugar que en la congregación para ver cómo ese futuro pastor enseña? Para enseñarle a enseñar y luego ver cómo enseña, luego ser testigo de su enseñanza, que la misma congregación pueda dar testimonio de cómo ha enseñado. El rol del púlpito entonces, que es donde estoy comenzando, es vital porque ese púlpito necesita enseñar todo el consejo de Dios. Hay algo que hemos observado a lo largo de los años, es la selección o la elección selectiva de material que no representa todo el consejo de Dios. Y cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios de manera parcial, muchas veces eso que se enseña podemos decir amén y amén y amén, pero la balanza está así. Y cuando tú tienes entonces una balanza desequilibrada en términos de lo que es la enseñanza bíblica, la persona no tiene un desarrollo equilibrado de todas las verdades de la palabra. Y yo creo que muchas veces iglesias buenas incluso han errado, no porque han predicado herejías, sino porque han predicado de manera desbalanceada, que es una de las cosas que hemos visto en nuestros días. Nosotros también, cuando venimos al púlpito y presentamos un sermón, estamos enseñando a los que escuchan la importancia de lo que es una buena preparación del mensaje. De manera que el púlpito se constituye como en una escuela, porque yo estoy ahí siendo formado como pastor y estoy viendo a mi pastor predicar. Cuando yo lo veo predicar, él me está enseñando la importancia de venir al púlpito bien preparado. Él me está enseñando desde el púlpito el ejemplo de lo que es un sermón expositivo. De manera que yo no estoy yendo a seminario y ya yo estoy escuchando un sermón expositivo. Yo estoy viendo cómo lo introduce, yo estoy viendo cómo lo desarrolla, yo estoy viendo cómo se relaciona a la palabra de Dios, yo estoy viendo cómo lo aplica, yo estoy viendo cómo lo concluye. Y de ahí yo escuchando en la iglesia local, yo estoy siendo formado en una dirección en la que yo tengo que ir también. Ese pastor al pararse en el púlpito y conocer su congregación, va a saber cómo aplicar esa verdad a su congregación. De manera que ese futuro pastor también está aprendiendo cómo aplicar la verdad de Dios a la vida de las ovejas. Uno de los problemas que a veces tenemos al predicar es que quizás el concepto teológico es correcto, quizás es muy bueno, pero no todo el mundo tiene la habilidad de aterrizarlo. Y entonces cuando tú puedes ayudar a tu iglesia a aterrizar el concepto, el pastor que está siendo formado también aprende a cómo aplicar la palabra de Dios. El púlpito también es vital para mostrar reverencia a la hora de tratar la palabra de Dios. Yo creo que uno de los pecados de la iglesia del siglo XX y XXI es justamente la poca reverencia hacia la palabra de Dios a la hora de tratarla desde el púlpito. Yo no puedo olvidar que cada vez que yo abro la palabra, eso es terreno sagrado. Y en cierta manera yo tendría que quitarme las sandalias para trillar sobre terreno sagrado. Para mí no hay nada más retante y desafiante que tener que entrar a un texto de la palabra y tratar de exponerlo, porque yo tengo un reto enorme al tener una palabra infalible predicada a través de labios falibles. Yo tengo una palabra completamente pura y santa siendo predicada a través de un hombre caído. Pero yo tengo que honrar eso. Porque la manera como nosotros tratamos la palabra en el púlpito es como la congregación y los futuros pastores comenzarán a aprender cómo tratar la palabra también.
sea, hay algo que a mí me llama la atención de la iglesia de Tesalónica, por ejemplo, es cómo Pablo pasó tan poco tiempo allí, dependiendo de a quién leamos, pero algunos piensan que basado en el texto donde Pablo dice que solamente pudo estar allí 3 días de reposo y tuvo que salir, que Pablo pasó 3 semanas en Tesalónica, otros piensan que quizás no pasó más de 3 semanas predicando en la sinagoga, pero quizás tuvo 2 o 3 meses predicando en la ciudad. En cualquiera de los dos casos, eso es un tiempo sumamente pequeño y sin embargo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, una de las cosas que le dice es que ellos han llegado a ser ejemplo a todas las iglesias en Macedonia y más allá de Acaya, en tan poco tiempo. Y uno tiene que preguntarse cómo pasó eso, y la respuesta está en la carta primera que Pablo le escribe a ellos. Escucha lo que dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 12, versículos 13 y 14. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Esa fue la clave de la iglesia de Tesalónica, que cuando escucharon la palabra que Pablo predicaba, ellos no la recibieron como una palabra de hombre, como una opinión de Pablo, sino como la palabra de Dios, lo que verdaderamente es. Al recibirla como la palabra de Dios, la congregación se sometió a dicha palabra y de esa misma manera el púlpito juega una función fundamental en poder comunicar a la congregación cuán autoritativa es la palabra que estamos poniendo. Y el futuro pastor necesita escuchar eso. La realidad es que yo aprendí a predicar, bien o mal, ustedes juzgan eso, pero aprendí a hacer lo que hago antes de tomar un curso de predicación. Y lo aprendí a hacer oyendo a predicadores que respetaban la palabra, a predicadores que entraban a la palabra para exponer la palabra. Y eso nos da a nosotros una idea que ciertamente la iglesia local juega un rol preponderante en la formación de estos pastores. Yo creo que hay algunas preguntas que tenemos que hacernos entonces a la hora de pensar en la formación de pastores. ¿Quién elige a los pastores? ¿Qué es un pastor? ¿Qué tipo de persona debe ser un pastor? ¿Qué califica a una persona para ser pastor? ¿Cuándo una persona está lista para pastorear? Yo creo que nosotros necesitamos hacernos esas preguntas. Y voy a tratar de responderla en la medida en que continúo mi exposición. ¿Quién elige a los pastores? Escucha lo que el libro de Hechos 20:28 dice. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual, escucha, el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Quien hace al pastor verdadero es el Espíritu de Dios, no nosotros. Nosotros simplemente reconocemos la obra del Espíritu Santo en el individuo y al reconocerla, entonces ordenamos a esa persona, al pastorado. ¿Qué mejor lugar que la iglesia local para reconocer la obra del Espíritu Santo en esa persona? Porque el seminario no puede hacer eso, porque yo voy a una hora de clase, de ahí yo voy a otro profesor, de ahí yo voy a otro profesor, de ahí yo voy a otro profesor. Ese profesor no puede ver la obra del Espíritu Santo en mí, formándome para ser pastor. Con eso yo no estoy disminuyendo el valor del seminario. Si hubiese sido así, no hubiese pasado por una maestría, no hubiese pasado por un doctorado. Simplemente estoy tratando de ayudarnos a entender el rol de la iglesia local en la formación de estos individuos. De manera práctica, Pablo le escribió a Tito 1:5, le dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designar ancianos en cada ciudad como te mandé. Bueno, Tito podía designar ancianos, pero cuando él lo hiciera, tenía que tomar en cuenta que es el Espíritu Santo que estaba haciendo una obra que él necesitaba reconocer en ellos para luego simplemente ordenar a aquellos a quienes el Espíritu Santo estaba llamando. La razón por la que yo quería citar ese texto no es solamente para que podamos entender quién elige a los pastores, sino para que yo pueda entender cuán serio es pastorear la iglesia local.
tener cuidado de vosotros. Ahí comienza mi responsabilidad. Antes de tener responsabilidad con la congregación, mi responsabilidad comienza teniendo cuidado de mí mismo, tener cuidado de vosotros y de toda la grey, luego, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios. Si continúa leyendo ese texto, dice que Cristo compró con su sangre. Eso a mí me llama a una sobriedad extrema, que yo tengo que cuidar, pastorear, enseñar, aconsejar ovejas que fueron compradas a precio de sangre. Eso no es poca cosa, hermanos. Eso es algo de mucho peso. La próxima pregunta entonces es, ¿verdad? ¿Quién elige a los pastores? Tratamos de contestar eso. ¿Cómo son enviados o cómo son seleccionados los pastores? Yo quiero ver el rol de la congregación, de la iglesia local en esto. Y lo voy a hacer de un texto que probablemente, quizás, no sé si nadie, pero mucha gente no lo considera. Escucha lo que dice Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese es un texto ampliamente ignorado. Nosotros reconocemos la mies. Nosotros reconocemos que la mies es enorme. Nosotros reconocemos que la tarea es monumental, gigantesca. Nosotros reconocemos la necesidad de plantar iglesia. Nosotros reconocemos la necesidad de tener más obreros. Pero yo le puedo decir que en la gran mayoría de los casos este texto es ignorado. Y es que Cristo nos ha dicho cómo se recoge esa mies. Y es que tú vienes donde mí, el Señor de la mies. Tú hablas conmigo, tú me pides, tú me preguntas, tú me oras, yo envío. Y yo voy a enviar gente que va a recoger mi mies. Yo creo que muchas veces nosotros hemos enviado personas que Cristo no ha enviado. Y la mies no ha sido recogida. ¿Qué mejor lugar para practicar la oración que la iglesia local para que el Señor envíe obreros a su mies? De manera que la congregación, la iglesia local, tiene un rol preponderante a la hora de comenzar a orar para que dentro de esa congregación Dios levante o traiga de otro lugar a esa congregación hombres que Él quiera enviar en el día de mañana a recoger su mies. El poder de la oración. ¿Está esto en el libro de los Hechos ejemplificado, aplicado a la vida? Claro, está en el libro de los Hechos. Si hay algo que yo aprecio del libro de los Hechos justamente es cómo yo puedo ver aplicado lo que en otros textos aparece como teoría, por así decirlo. Escucha en Hechos 13, versículos 2 y 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, yo entiendo que eso es oración, ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Después de ayunar, después de orar, mientras ministraban al Señor, el Espíritu Santo se movió. De alguna manera le comunicó, estos dos hombres, yo quiero que lo envíen. Y cuando tú lees la historia a través del libro de los Hechos, tú puedes apreciar que la evangelización de la iglesia está a cargo del Espíritu de Dios. Para la gloria de Cristo. Pero es el Espíritu Santo que guía la evangelización a lo largo del libro de los Hechos. Él selecciona, Él envía, Él ordena. Y eso está ahí en el mismo texto que yo acabo de mencionar. Si tú sigues hasta el próximo versículo, Hechos 13, 2, 3, 4. Donde hay una elección. El Espíritu Santo dijo, separadme Bernabé y Saulo. Ahí está la elección. Después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. El Espíritu Santo envía. Y ahí está el rol de la oración en una congregación. Ahora, cuando pensamos en seleccionar, en imponer manos, en ordenar, en orar sobre estos hombres, ¿a qué es que le vamos a prestar atención? ¿Sus talentos, sus dones, su carácter, su preparación académica, su llamado? Y no sé qué respuesta usted daría, cuál sería la prioritaria, pero tiene que haber un llamado. Cuando Cristo llama a Pedro, él no tenía el carácter.
¿cierto? Pero, teniendo el llamado, Dios comienza a formar el carácter. Hay gente con el carácter formado, pero no tiene el llamado. Hay muchos profesores de seminarios extraordinarios, hombres de Dios, pero no han sido llamados a ser pastores. De manera que yo necesito el llamado del Espíritu de Dios para ser pastor. Es un don el ser pastor. Y luego entonces la formación del carácter de aquel que ha sido llamado. Y junto con eso entonces lo vamos formando en conocimiento. Pero dones, talentos y preparación académica sin un carácter santo carecen del endoso del Espíritu de Dios. Dones, talento, preparación académica sin un carácter santo carece del endoso del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que insistir en eso. Porque hoy en día se ha hecho un énfasis tan extraordinario, y escuchen con cuidado porque no quiero que me malinterpreten ahora. Se ha hecho un énfasis tan extraordinario en la gracia, a través de textos todos los cuales yo puedo decir amén, 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 pero ha habido un bajo énfasis en lo que es el caminar santo del cristiano, debido a que como todo es por gracia, incluyendo su caminar santo es por gracia, pero hay un desbalance en ese equilibrio que está causando problemas según nosotros lo estamos viendo. No podemos olvidar que lo que hace un pastor no es su reputación, sino su carácter. Lo que hace un pastor no es su conocimiento, sino su sabiduría. La habilidad de tomar el conocimiento que él tiene y aplicarlo a la vida de las ovejas, en consejería, en predicación. Lo que hace un pastor no es su título, es su llamado, es su testimonio. En la época de Moisés, Faraón tenía el título, Moisés tenía el testimonio. En la época de Cristo, Pilato tenía el título, Cristo tenía el testimonio. En la época de Pablo, el Faraón, el Herodes tenía el título, Pablo tenía el testimonio. Hoy en día, ni Faraón, ni Pilato, ni Herodes tienen su título, pero Moisés y Cristo y Pablo permanecen con su testimonio. Lo que hace un pastor no es su capacidad para mandar, sino su capacidad para servir. ¿Y sabes qué? Nadie es mejor testigo de eso que yo acabo de decir que la iglesia local. De cómo una persona sirve, de cuál es el carácter de una persona, de cuál es su sabiduría y si realmente tiene un llamado. Entonces, pensando un poco ahora en los términos que la palabra de Dios del Nuevo Testamento usa para la persona pastor, hay 3 términos distintos que básicamente significan la misma cosa: pastor, anciano, obispo. La palabra obispo es episcopos, de donde viene la denominación episcopal. La palabra pastor es poimen, en esencia, y anciano es presbúteros, que implicaba a alguien blanco en cana. Con el tiempo pasó a significar algo distinto a eso, pero en esencia un presbúteros era alguien blanco en cana, y ahí hay algo de verdad, porque eso implica que es alguien que ya ha tenido experiencia, y esa experiencia ha sido reconocida. Eso no lo podemos pasar por alto. Que un anciano es alguien que tiene una cierta experiencia, porque la experiencia no solamente contribuye a formar mi carácter, contribuye a formar lo que va a ser mi consejería, lo que va a ser mi predicación, lo que va a ser mi forma de vivir. Mira este texto de la palabra, donde estos 3 términos se conjugan para ayudarnos a entender que son la misma persona. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Por tanto, los ancianos, la palabra ahí traducida como ancianos es presbúteros o presbúteros. Por tanto, los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread, poimanó, de manera que le está diciendo a los ancianos que pastoreen, porque es la misma función. El rebaño que pastorear el rebaño entre vosotros, velando, episcopeo, está diciendo ahora a los ancianos que pastoreen y que supervisen, que sean episcopos por él, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo.
De manera que ahora yo tengo una idea de que cuando hablamos de pastor, de anciano, de obispo, estamos hablando en esencia de una misma persona. Las iglesias locales han adoptado diferentes formas a veces de llamar a estas personas por razones locales, que no estamos diciendo que son necesariamente antibíblicas siempre y cuando entendamos que nos estamos refiriendo a la misma persona con los mismos requisitos. Entonces ahora, pensando en la formación del carácter que yo decía, continúo diciendo, es lo prioritario en la formación de un pastor, veamos qué es lo que dice la palabra, porque al final lo que importa es lo que la palabra diga, no lo que yo pueda decir en esta noche. Y yo quiero entonces leer un texto que todos ustedes conocen, pero que es un texto importante y que no lo podemos asumir, que es uno de los problemas. Cuando asumimos cosas, ignoramos las cosas asumidas. Y yo no voy a asumir el texto simplemente diciendo 1 Timoteo 3, porque no lo quiero ignorar. 1 Timoteo 3, del 2 al 7, dice, un obispo, ponga ahí un anciano, un pastor, debe ser, pues, irreprochable. Es una palabra grande. O irreprensible. Lo que sigue en lo adelante son las áreas donde él debe ser irreprochable. De manera que el texto pudiera pararse ahí en cierta medida. Un obispo debe ser irreprochable, irreprensible. ¿Cómo así, Pablo? Ok, yo te voy a decir. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, no solamente dentro de la iglesia, entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Wow. Una sola cosa de esa lista tiene que ver con habilidades, todas las demás con carácter. Dios entendió, obviamente, porque es Dios, lo que yo tengo que entender. Es que el carácter es fundamental a la hora de representar a Dios. Hay algo que la Biblia me ha enseñado, es que todo lo que se tiene que relacionar con Dios necesita adquirir la calidad de santidad. Su palabra es llamada santa, Jerusalén es la ciudad santa, el pueblo es llamado el pueblo santo, sus ángeles son llamados santos. No hay absolutamente nada que se relacione con Dios que Él quiera considerar ordinario. Absolutamente nada. Y de ahí la necesidad de desarrollar el carácter santo. Cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, 6, 9, lo mismo. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes o fieles, dependiendo de la traducción que usted tenga, no acusado de disolución y de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible, 2 veces en este texto de Tito, la misma palabra, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, ahí está la palabra, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Anengletos es la palabra en el original para irreprensible, irreprochable. No acusable de. Que no tenga que ser llamado a rendir cuenta por la manera como vive. No es que él no quiera rendir cuentas, debiera tener la disposición de rendir cuentas, pero que no haya que llamarlo y decirle, pastor, necesitamos hablar con usted, porque aquí hay un área que no es modelo para la iglesia, de hecho es un mal modelo. Él necesita ser un modelo de virtud. Él necesita tener un carácter incuestionable, no es un carácter sin pecado, porque eso no va a existir. Pero donde él está teniendo un buen caminar delante de Dios. Anengletos. ¿En cuáles áreas? Yo la puedo resumir, todas las cualidades anteriores, yo la puedo resumir de esta manera. Él debe ser irreprochable, ¿dónde? En el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en su trabajo, en sus relaciones. Es ahí donde él debe ser irreprochable. Eso no es poca cosa. Eso abarca toda su vida. Comienza en su hogar, sigue para su iglesia y termina en la sociedad.
¿Cuántas veces hemos escuchado pastores decir, no me imiten a mí, imiten a Cristo? Y yo estoy de acuerdo que ese es el estándar. Pero cuando yo uso eso para justificar mis desaciertos y mis pecados, entonces yo estoy haciendo algo que no es bíblicamente compatible. Pablo dice, imítame a mí, como yo imito a Cristo. Ah, no, pero eso fue Pablo. Bueno, Pablo dice, imiten a Timoteo. De manera que ahora tú tienes a Timoteo, que no era un apóstol, también Pablo diciendo, imítenlo, fíjate cómo Timoteo vive y vive como él. De manera que el pastor debe luchar porque él pueda rendir un testimonio que así sea. Una de las cosas que dice de este pastor, descrito en 1 Timoteo 3, es que sea de conducta decorosa. Y alguien pudiera preguntar, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, como la palabra interpreta la palabra, yo voy a tomar otro texto de la palabra, del mismo apóstol Pablo, al mismo discípulo Timoteo, para ayudarnos a entender lo que implica tener una conducta decorosa. En la primera carta a Timoteo 4:12, Pablo dice, no permita que nadie menosprecie tu juventud. Antes, aquí esto es lo que significa de conducta decorosa, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Sé ejemplo. Timoteo, tú eres un pastor joven. Aún en tu juventud, tú necesitas ser ejemplo. Si vas a ser ejemplo es porque otros te podrán imitar. ¿Te das cuenta de la necesidad que nosotros tenemos de vivir una vida que sea imitable? Sé ejemplo en palabra. ¿Qué significa eso? En lo que hablas, en lo que dices. En conducta. ¿Qué significa eso? En lo que haces. En amor. ¿Qué significa eso? Lo que sientes y por lo que sientes. En fe. ¿Qué significa? Lo que crees, Timoteo. En pureza, aún en lo que piensas. Filipenses 4:8. En todo lo que es verdad o verdadero, en esto pensar, aquello que es justo, aquello que es amable, aquello que es digno de alguna virtud, en eso pensar. Timoteo, como pastor joven, tú tienes que ser un ejemplo. Y la iglesia local va a ser testigo de lo que esa persona dice, hace, siente, cree y piensa. El seminario no puede hacer eso también, porque yo he dado el profesor de teología sistemática, hora y media, sí profesor, un examen, 98 en el examen, listo para pastorear. No. ¿Te das cuenta de la importancia de la iglesia local? Yo lo había oído otras veces, pero me gustó oírlo otra vez de parte de Patricio cuando leía lo que 9 Marks hace y lo que cree. 9 marcas es justamente en el valor de la iglesia local, que ha perdido tanto valor en nuestros días. ¿Qué pasa cuando el pastor descuida su carácter? Cuando ese pastor descuida su carácter, él comienza a perderle el miedo, el temor reverente a la santidad de Dios. Y cuando él le pierde el temor reverente a la santidad de Dios, la gente que él pastorea le pierde el temor al pecado. Es una espiral, yo te la voy describiendo, eso es como comienza. Él descuida su carácter, él le pierde el temor reverente a la santidad de Dios, la gente que él lidera le pierde el temor al pecado. Cuando la gente le pierde el temor al pecado, o cuando el pastor le pierde el temor reverente a la santidad de Dios y por tanto al pecado, él comienza a apartarse de Dios. Paulatinamente. Lamentablemente nosotros como pastores comenzamos a apartarnos de Dios, pero ¿sabe qué pasa? Yo sigo yendo a la reunión de oración, yo sigo yendo a predicar los domingos, yo sigo teniendo estudios bíblicos y mis actividades religiosas me convencen de que yo no estoy lejos de Dios. Porque yo sigo haciendo lo mismo, semana tras semana. Pero hay algo que no está pasando, hay una eficacia de la administración que no está teniendo lugar. Entonces, cuando ese pastor continúa sus actividades religiosas, apartado de Dios, el pueblo, bajo su dirección, vive contento sin la presencia manifiesta de Dios. No es que lo vemos, no es que estamos viendo milagros pasar y gente cayéndose, pero la presencia manifiesta de Dios es algo que tú puedes sentir porque Dios está obrando y tú ves vidas cambiando y tú ves gente arrepintiéndose
y tuve parejas cambiando, matrimonios cambiando, tuve personas pecadoras viniendo a los pies de Cristo. Esa es la presencia manifiesta de Dios, que es visible en su obrar, no necesariamente en su persona, pero Dios está obrando. Es palpable. Yo no sé si he estado en reuniones donde la presencia de Dios es tan pesada que tú sales de ahí diciendo, wow, Dios estuvo ahí. Si tú me dices, bueno, ¿tuviste algún milagro? No, yo no vi ningún milagro. Pero era obvio la manera como la palabra estaba saliendo, como estaba penetrando, como estaba trayendo convicción a los corazones, a la mente. Dios se estaba moviendo poderosamente. Y cuando Dios retira su poder entonces, porque su presencia manifiesta no está con ese pueblo, el mundo que está afuera nunca podrá tener un encuentro verdadero con Dios. Cuando Dios retira su poder, su candelabro, como le dice a la iglesia de Apocalipsis, el mundo que está afuera nunca podrá tener un encuentro verdadero con Dios. Henry Blackaby habla de algunas de esas cosas en uno de sus libros acerca del profeta Samuel. Wow, el tiempo ha ido corriendo y necesito cubrir varias cosas todavía. Hablamos mucho de carácter, pero yo también hablé de habilidades que el pastor necesita. Y una habilidad mencionada en 1 Timoteo 3 es apto para enseñar, didacticon, una palabra que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Ese pastor, para tener una habilidad para enseñar, necesita claridad al hablar. Tiene que estar equipado para enseñar. Tiene que ser un buen comunicador de su verdad. Es una verdad que necesita ser expuesta de tal manera que verdaderamente refleje el contenido de su palabra. Tiene que ser una palabra que pueda ser respaldada por Dios mismo, de manera que esa palabra pueda producir un efecto en aquellos que escuchan. Por tanto, tiene que ser conocedor de su palabra. Tiene que conocer su palabra lo suficiente para poder transitar a lo largo de ella y poder tener una buena idea de la teología bíblica, de cómo se enlaza Génesis con Apocalipsis. Y esa capacidad entonces de manejar la palabra le hace hablar muchas veces con convicción y con poder. Cuando la gente terminaba de oír a Cristo, ¿cuál era una de las conclusiones? ¡Wow! Este hombre habla como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Yo no sé qué es lo que tiene, pero aquí hay algo que aquellos no tienen. ¿Y qué es lo que tiene? Hay algo que sale de él. Porque tiene autoridad. Convence. ¿Y qué es lo que convence? La actividad del Espíritu Santo hablando a través de Cristo, en el uso de la palabra o a través del predicador. Si va a ser apto para enseñar, tenemos que prestar atención a este otro texto de la palabra. Estoy tratando de referirme a la palabra porque es realmente lo que respalda lo que podamos decir. Escucha este otro texto de la palabra que nos va a decir un poco más acerca de qué requiere un pastor que sea apto para enseñar y que la congregación luego va a decir pastor, al pastor o pastores, sabes que Pedro, José, quien sea, nosotros nos hemos sentado bajo su enseñanza y cuando él habla, parece que conoce la palabra. Él parece que cuando entra la palabra, él es ministrado por ella y nosotros somos ministrados también. Otra vez, el rol de la iglesia local en testificar cómo esta persona enseña. Segunda de Timoteo 2:15, escucha, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Tú escuchaste bien lo que Pablo está diciendo a Timoteo, un pastor joven? Haz tu mejor esfuerzo para que te pueda presentar ante Dios como obrero, aprobado. Pero escucha, Timoteo, la aprobación tuya como obrero, número 1. Y número 2, para que no te avergüences como obrero, tiene que ver con el manejo de la palabra que el texto dice que lo haga con precisión. Maneje con precisión la palabra de verdad. La palabra en el original es ortotomeo, que implica cortar derecho.
Mira, yo necesito cortar la palabra derecha, no me puedo desviar ni a la derecha ni a la izquierda, domingo tras domingo. Es una de las cosas que más peso causa a mi corazón y a mi mente, y es saber si verdaderamente hasta donde mis habilidades humanas llegan, yo estoy garantizando que la palabra sea cortada a derecha, porque esa es mi responsabilidad. De lo contrario, no me puedo presentar ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces eso es algo que lo vamos a observar también en la iglesia local. Y a la medida que estamos desarrollando ese pastor, vamos a ver cómo esa persona ejerce su función como comunicador, cómo ejerce su función como, en este caso, función profética de presentar la voluntad de Dios expresa en su palabra, cómo funciona como sacerdote, cómo cuida de las ovejas. Por eso tenemos que darle responsabilidades en la congregación. Y vamos a ver cómo lidera cuando tiene un grupo pequeño, cuando tiene una célula, cuando está uno a uno. De manera que el pastor tiene una responsabilidad enorme, y es que él tiene tres funciones que antes en el Antiguo Testamento la ejercían tres personas distintas. La función del líder la ejercía el rey, la función de sacerdote la ejercía el sacerdote, y la función profética pues el profeta. El profeta le hablaba al pueblo de parte de Dios, el sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo, el rey lideraba al pueblo. El pastor en la iglesia necesita liderar, necesita cuidar como el sacerdote, y él necesita exponer la palabra de Dios como el profeta. Entonces, al exponer la palabra de Dios, al comunicar, él debe hacerlo con autoridad y compasión. Yo voy a hablar más de eso mañana y por eso no voy a emplear mucho tiempo en esto, pero por lo menos yo quiero decir esto, que Pablo le dice a Tito en 2:15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Muchas veces el pastor en el púlpito luce tan tímido, tan intimidado, tan atemorizado de ofender a las ovejas, que las ovejas mismas no creen lo que le están diciendo. Exhorta y reprende con autoridad. Eso no es una opción que el pastor tiene. Es una obligación que se le ha otorgado. Cuando él comunica, él necesita eso. Al pastorear, al cuidar, él tiene que hacerlo con humildad y mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde, y encontraréis paz para vuestras almas. La ausencia de paz en nuestras almas muchas veces depende de que no soy manso ni soy humilde. Todo me ofende, todo me irrita, todo me molesta. Todo me exacerba. Mansedumbre y la humildad van a capacitar al pastor para hacer la función de sacerdote y cuidar de las ovejas. Y al liderar, él tiene que hacerlo con convicción. Escucha a Pablo, Hechos 28, 26, 27. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Yo soy inocente y se tiene una convicción extraordinaria. No rehuí declarar todo el consejo, todo el propósito de Dios. Necesitamos convicción, necesitamos claridad, necesitamos autoridad al hablar, pero al hablar con autoridad no implica ser autoritario. Son dos cosas muy distintas. Los fariseos querían ser autoritarios, los saduceos querían imponer su autoridad. Cristo no trató de hacer eso nunca, habló con autoridad, y aquellos que escucharon reconocieron la autoridad y querían someterse a su autoridad. De manera que tenemos que reconocer la línea divisoria entre hablar con autoridad y ser autoritarios, que son dos cosas muy diferentes. Y una de las cosas que da autoridad es poder predicar con reverencia. Hay una reverencia acerca de la palabra. Hay una reverencia acerca de lo que este mueble de madera representa. Ciertamente este mueble de madera es simplemente eso, un mueble de madera, pero no representa simplemente eso. Tiene que haber algo detrás de esto que represente la dignidad de aquel de quien se está hablando de este lugar. El pastor no debe predicar lo que no está viviendo. Si no lo está viviendo, entonces hay un lugar para hacer eso. Y es, antes de predicarlo, arrepiéntase. Yo he tenido que hacer eso. Y si usted no lo ha hecho, es porque no lo ha pensado, porque todos nosotros tenemos que arrepentirnos. Es una gran realidad.
Y cuando sea conveniente y de la mejor forma posible, también compartimos alguna de esas cosas con la congregación. Por otro lado, el pastor no puede comunicar, predicar, enseñar como si él estuviera por encima de las experiencias humanas. En otras palabras, yo hablo del orgullo, pero yo nunca he tenido orgullo. Yo hablo de que hay que perdonar, pero nunca a mí me ha sido difícil perdonar. Yo hablo de que hay que tener mansedumbre, pero yo nací manso. No, ninguno de nosotros tiene esa cualidad de forma natural. Entonces no puedo predicar como si yo estuviera por encima de las experiencias humanas, porque no estamos por encima de las experiencias humanas. Nosotros compartimos muchas de esas cosas con las ovejas. Y hemos aprendido a lo largo del camino, y lo que hemos aprendido tenemos que enseñarlo, cómo el Señor me mostró mi orgullo, cómo me humilló. Yo he hablado de eso múltiples veces en nuestra congregación acerca de cuándo el Señor y cómo el Señor me mostró mi orgullo. Como líder, entonces, ¿verdad? Hemos hablado como comunicador, su función profética, como sacerdote, su función de cuidador. Como líder necesita modelar integridad, él necesita generar confianza, él necesita liderar como un siervo. Y no voy a decir mucho acerca de la integridad porque ya hablamos del carácter, pero resulta que nosotros tenemos un ministerio que se llama Integridad y Sabiduría, y esa palabra raramente no sale a colación en mis mensajes justamente por lo mucho que representa para nosotros. Y una de las cosas de la que habla la integridad es que yo trato de vivir lo que enseño, yo trato de cumplir lo que prometo, yo tengo que ser honesto conmigo mismo. La mayoría de las personas no viven en integridad porque eso último que yo acabo de mencionar no se da. Frecuentemente nosotros no somos honestos con nosotros mismos delante de Dios. Y si yo no soy honesto delante de Dios, yo no puedo ser íntegro delante de los hombres. Y muchas veces nosotros vamos delante de Dios a orar y a pedirle perdón, y nosotros queremos pintarle, decimos nosotros, en nuestro país decimos dorarle la píldora a Dios, o darle color como si Dios no conociera la realidad. Entonces yo puedo hablar de que Carlos, Señor, mira, ¿sabes que yo le hablé mal a Carlos esta tarde? Perdóname por hablarle mal a Carlos, pero tú sabes, Señor, que Carlos me habló. Explícame cómo se llama, dónde está el pecado que se llama hablarle mal a Carlos. Después que yo aprendí esto, que tengo que ser honesto con Dios, yo voy donde Dios y le digo, Señor, ¿sabes qué? Perdona mi orgullo, porque Carlos me habló de una manera que realmente disparó mi orgullo. Perdóname. Y aunque estuvo mal de parte de él, ese no es mi problema, ese es su problema. Gracias por usar a Carlos para mostrarme mi orgullo. Perdona mi orgullo, porque si hubiese tenido mayor humildad, no me ofendo con lo que Carlos dijo esta tarde. Y ahora tú lidias con él como tú quieras, cuando tú quieras. Es mi problema. Ahora yo puedo ser íntegro delante de los hombres. Sea transparente, sea vulnerable. Modele, sea consistente con lo que usted enseña. Escucha esto. Lo que la gente oye, ellos entienden. Lo que la gente ve, ellos creen. Mi sermón puede durar 1 hora, pero hay un segundo sermón que la gente cree más y el que dura toda la semana, que es lo que yo vivo. Lo que la gente oye, ellos entienden. Lo que la gente ve es lo que ellos verdaderamente creen. El liderazgo de la iglesia, entonces, pensando en la formación de futuros pastores, es vital en modelar esas cosas para ellos. En modelar consistencia, en modelar integridad, en modelar santidad, en modelar vulnerabilidad, en modelar honestidad, en modelar la oración delante de Dios, en levantar la confianza delante de lo que es la congregación. La confianza se gana o se pierde detrás de este púlpito, se gana o se pierde en un salón de consejería, se gana o se pierde en un aula de clase, se gana o se pierde en una reunión donde nosotros decimos en mi país, se me fue la chaveta, me comporté como no debía. Se gana o se pierde en la interacción personal. Yo pudiera comportarme hoy detrás de este púlpito de una manera que a ninguno de ustedes le genere ninguna confianza. Entonces, el liderazgo de la iglesia que está formando pastores futuros, es vital que ellos puedan modelar
para los futuros pastores una vida que levanta confianza en las ovejas que les siguen. Y eso es vital. Se me fue la hora, déjame ver qué me queda para saber cómo puedo ir cerrando. Ok, en 3 minutos cierro. El pastor a la hora de liderar tiene que recordar que la palabra clave en la Biblia no es líder, es siervo. La palabra líder o líderes, singular o plural, aparece como 6 veces en la Biblia. Comienza a contar el número de veces que aparece la palabra siervo. Moisés, mi siervo, no Moisés, mi líder. Y para yo ser un siervo, yo tengo que ser amigo de la congregación. Yo tengo que oler a ovejas. Tengo que amarlas. Yo tengo que involucrarme en sus vidas. Yo tengo que rozar hombros con ellas. Entonces, como siervo, al aconsejar, vamos a ser flexibles, vamos a ser sensibles, vamos a aprender a consolar. Y no hay mejor lugar para aprender a consolar que la congregación, porque en el seminario nadie se me sienta al lado a decirme, tú sabes que tengo que contarte un problema. No, porque yo vine aquí a pasar idealmente con A. Pero en la congregación se va a morir alguien. Una esposa va a dejar al esposo, un esposo va a dejar a la esposa. Se va a enfermar alguien. Y es ahí donde yo aprendo a consolar y a aconsejar. Es en la congregación donde yo aprendo a orar con el otro. Y en eso yo voy desarrollando mi habilidad de consejero. Recuerde que el pastor necesita carácter, necesita conocimiento, necesita habilidades. Esas habilidades se desarrollan en la congregación porque es ahí donde están las necesidades que tienen que ser ministradas. Y en la medida en que son delegadas las funciones, esa persona va aprendiendo cómo desarrollar esas habilidades. La iglesia local es el lugar ideal para enseñar, pensando cómo es un líder siervo, que nosotros tenemos que servir como sirviendo a Dios y no a los hombres. Escucha lo que Pablo dice en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, mira lo vital que es eso. En la congregación hay gente por las cuales tú vas a hacer muchas cosas y que al final no lo van a apreciar. Hay gente con la que tú vas a quedarte hasta tarde en la noche orando, aconsejando, discipulando, vas a asistir en las crisis y de repente esas son las personas que muchas veces terminan hiriéndote o acusándote de que no la cuidaste. Y entonces cuando tú vas donde el Señor a quejarte, el Señor te dice, ¿tú no has leído Colosenses 3:23? Que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes por qué te sientes tan mal? Porque lo hiciste para el hombre y no para mí. Pero yo no voy a aprender eso en ningún otro lugar que no sea en la congregación, donde la gente me va a ofender, no me va a apreciar, se va a olvidar, va a descuidar. Hermanos, el ministerio no es fácil, pero lo hacemos más difícil cuando servimos a los hombres y no a Dios. Voy a decir eso otra vez, el ministerio no es fácil, pero yo lo hago mucho más difícil cuando a la hora de hacerlo sirvo a los hombres y no a Dios. Y no hay mejor lugar para aprender eso que en una congregación. Finalmente, con esto concluyo. Le voy a dar varios bullets para no emplear más tiempo. No hay mejor lugar que la iglesia local para mostrar o para aprender lo siguiente. Número 1, ninguna tarea es tan pequeña como para que yo no pueda hacerla. Número 2, el mejor adorno de la enseñanza es una vida de servicio. Número 3, el servicio no es una opción. Número 4, la rama con más frutos es la que más se inclina hacia abajo. ¿Usted ha visto las ramas, verdad, llenas de frutos? Esa es la que más se dobla. ¿Usted ha visto hasta dónde se dobló el Señor Jesús? Hasta lavar los pies. No hay mejor lugar que la congregación para enseñarnos que el servir no nos rebaja, más bien nos dignifica. Y finalmente, no hay mejor lugar que la congregación para ayudarme a entender que el orgullo no sirve. Es la humildad que sabe hacer eso. El orgullo no sirve. Y el que no sirve, no sirve. La iglesia
es la institución que Cristo garantizó. Mateo 16, 18. La iglesia local es la columna y sostén de la verdad. ¿Te das cuenta? Es lo que Cristo viene y dice, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellos. Todas las instituciones paraeclesiásticas y todos los seminarios pueden desaparecer, pero mi iglesia prevalecerá. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Si no hay iglesias como columna y sostén de la verdad, tampoco habría seminarios, ni habría instituciones de enseñanza, ni hubiera instituciones bíblicas de ningún tipo, porque la iglesia es la columna y sostén de la verdad, de acuerdo a 1 Timoteo 3:15. La iglesia es la institución que lleva a cabo el bautismo, la comunión y la disciplina. No hay otra institución. Y eso yo lo aprendo a llevar a cabo en la iglesia local antes de ser pastor. Y es la institución que tiene la mayor responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión. Te das cuenta de la importancia de la iglesia local. Padre, te alabamos y bendecimos. Te damos gracias porque tu Hijo Jesús vino a instituir la iglesia. Vino a garantizar la iglesia. Vino a construir la iglesia. Nosotros te pedimos que tú nos ayudes no solamente a valorarla, sino a darle el uso adecuado en lo que es la formación del corazón y la mente de las ovejas y aún de futuros pastores. Padre, te damos gracias por las instituciones y seminarios e institutos bíblicos que contribuyen enormemente a la formación académica, de manera que no nos permita menospreciarlos porque son parte de tu plan. Pero ayúdanos a entender la misión de uno y la misión del otro. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.